Iglesia, después de haber adorado, alabado al Señor, después de haber dado gracias al Señor por esta oportunidad de reino que nos está dando, vamos a entrar en materia. El jueves anterior estuvimos hablando sobre lo que era el reino de los cielos y vimos cómo en Mateo 4:17 el Señor empieza a hablar del reino. Podemos observar ahí cómo la primera predicación del Señor Jesucristo fue hablar del reino, porque fue ahí cuando el Señor empezó, digamos, públicamente su ministerio. Esto se dio después de que en Mateo 4 nos dice, igual que en Lucas capítulo 4 también, nos dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Después de que hubo pasado toda tentación, cuando el enemigo se le presentó después de 40 días y 40 noches, dice la palabra que tuvo hambre y se le presentó el maligno, se le presentó a decirle que si él era el Hijo de Dios, convirtiera esas piedras en pan. Luego lo incitó a que le adorase porque que todos los reinos de la tierra le haría si postrado lo adorase. Y vemos cómo el Señor, pues con la palabra, venció toda tentación. Pero cuando ya viene y se presenta delante del pueblo, repito, públicamente comienza su ministerio, dice la escritura, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 17, el 20 al 22, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces vimos ahí cómo hay como tres etapas del reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos se acerca a alguien, que es cuando la palabra empieza a serle predicada, empieza a llegarle la palabra. Y hay otra etapa que dice que es el reino está entre vosotros, o sea que el reino de los cielos está entre nosotros porque Cristo está dentro de nosotros, pero a la vez pues está entre todos nosotros los que hemos creído, los que hemos confiado a la palabra del Señor. Dice que el reino de los cielos está luego Dios está en vosotros, o sea que el reino de los cielos está dentro de nosotros porque Cristo a través del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces vimos que eran esas tres etapas del reino de los cielos: se ha acercado, está entre vosotros y está en nosotros. También vimos un reino, es un territorio en el que el jefe de gobierno es un rey, en este caso el rey, Señor Dios Todopoderoso. Y entonces, entendiendo esto y que el Señor es nuestro rey, entonces veíamos que hay unas reglas del cielo que vamos a hablar de algunas de ellas en este día, que ese reino de los cielos, al haberse acercado, al estar entre nosotros y estar entre nosotros, es un reino que es activo y que se manifiesta a través de nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. O sea, es la forma de manifestar el reino del Señor. Vimos también cómo el reino de los cielos empezó a manifestarse en la iglesia primitiva con el primer milagro que hubo, cuando iban Pedro y Juan al templo a la hora de la oración, dice, la hora novena, 3 de la tarde, que iban a la hora de la oración, y había un cojo que siempre colocaban, un paralítico mejor, que siempre colocaban a la puerta del templo llamada La Hermosa. Ellos iban entrando por esta puerta, recordemos que el templo tiene 12 puertas, entonces ellos iban entrando por esta puerta y el paralítico dice que les extendió la mano como queriendo recibir algo de ellos. Dice la escritura que entonces Pedro y Juan, fijando sobre él los ojos, le dijeron, Pedro le habló, le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua, Hamashia, o Jesús, el Mesías, levántate y anda. Inmediatamente dicen que las piernas de este paralítico se afirmaron, comenzó a moverlas y él se paró. Pedro le da la mano, extiende la mano, él se para y sale cantando, saltando, dando gracias al Señor Dios Todopoderoso porque le había hecho este milagro. Es una manifestación del reino, la primera manifestación del reino que vemos. Después, ya en la iglesia primitiva, después del Señor Jesucristo, del paso del Señor Jesucristo por la tierra. Entonces, esto nos enseña, nos muestra, iglesia, que el reino de los cielos está activo y que se activó con la partida del Señor Jesucristo. No terminó, sino que antes se activó en nosotros, su pueblo, la iglesia. Y repito que el reino de los cielos únicamente se manifiesta, se hace manifiesto
cuando la iglesia, que somos tú y yo, el pueblo de Dios, entra en acción a interactuar con este reino. Veíamos cómo podemos tomar ejemplo de lo que son los reinos de la naturaleza. A nosotros pues nos enseñaron que habían tres reinos, ¿no? Reino animal, vegetal y mineral. Ahora pues como te decía, van en 7 reinos y siguen descubriendo. Pero vamos a tomar estos tres como ejemplo. Cómo el reino animal necesita del vegetal y cómo el vegetal necesita del mineral. Veíamos cómo el reino animal necesita alimentarse. El reino animal se alimenta, hay herbívoros, se alimentan del reino vegetal, o hay carnívoros que a la vez pues se alimentan de estos herbívoros, y cómo a la vez el reino vegetal necesita del reino mineral, porque pues la hierba, los pastos, los árboles necesitan de la tierra, necesitan del agua, que eso compone lo que es el reino mineral. Y que así, como entre estos tres reinos interactúan para poder subsistir, nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, necesitamos interactuar con lo espiritual para poder subsistir. Mire, si la iglesia desde el principio y ahora, porque ahora hemos dejado de pronto un poco de lado esto y hay que retomarlo, iglesia. Recuerden que nuestra imagen de iglesia tiene que ser la iglesia primitiva, y lo que siempre les he dicho, la iglesia termina como empezó. Tal cual era la iglesia primitiva, así va a terminar la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos interactuar con el reino, eh, espiritual, con el reino de los cielos. Nos necesitamos interactuar con lo espiritual para poder como iglesia, como pueblo de Dios, subsistir, porque es necesario, iglesia, que nosotros aprendamos a interactuar cada día con el reino de los cielos, con lo espiritual, porque el reino de los cielos es espiritual, es espíritu, y es por el espíritu que se mueve el reino de los cielos en esta tierra. Ya lo vamos teniendo bien claro. Es a través de nosotros, la iglesia, que el reino de los cielos se va a manifestar. Entonces veíamos que el reino de los cielos se manifiesta si nosotros hemos recibido, sabemos que hemos nacido de nuevo, que ahora somos habitantes del reino de los cielos. Entonces tenemos que interactuar con el reino de los cielos de forma en que, conociendo esto, ya debemos nosotros estar activos en lo espiritual. Por ejemplo, decíamos que ya sabiendo de que tenemos la gran comisión, y que en la gran comisión el Señor fue claro cuando nos dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. Entonces el reino de los cielos se va a hacer visible, se va a manifestar cuando la iglesia toma la decisión de echar fuera a los demonios. Cuando tú y yo como iglesia, como pueblo de Dios, reprendemos los demonios, los echamos fuera, ellos tienen que obedecer, tienen que irse, soltar los cuerpos, soltar las almas. Segundo, sabemos que el reino de los cielos, que la gran comisión nos dice que sobre los enfermos pondremos las manos y serán sanos. Entonces, conociendo esto, para que el reino de los cielos se manifieste, ¿qué tenemos que hacer? Ir y orar por los enfermos. Ir y orar por los enfermos, porque esa es la gran comisión. Sabiendo, como sabemos, que la predicación del evangelio trae salvación a las almas, y el Señor nos dijo, por tanto, ir por todo el mundo y predicar del evangelio. Entonces el reino de los cielos se hace manifiesto solo cuando predicamos el evangelio. Y somos nosotros los encargados, la iglesia, el pueblo del Señor, que podemos manifestar o hacer que el reino de los cielos se manifieste en esta tierra. Ahora también vimos, Albert Einstein dijo muy claramente que el tercer milenio sería espiritual o no sería. Hablamos un poco de esto. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Él dijo el tercer milenio será espiritual o no será. Estamos viendo cómo se ha levantado, cómo se ha despertado una espiritualidad tremenda. Del año 2000 para acá, hubo un despertar espiritual con la concepción que había de que en el 2000 se acababa el mundo. Entonces muchos buscaron la parte espiritual. Entonces vemos cómo Nostradamus, cómo los mayas, con sus famosas profecías, se hicieron, digamos, muy populares. Y también vimos ese avance, ¿no? Esa manifestación de las tinieblas también a través de la hechicería, a través de la brujería, a través de todas estas manifestaciones. O sea, hay una búsqueda espiritual, pero que muchos han tomado por el lado equivocado esta búsqueda espiritual.
Entonces vemos como en cada programa ya de televisión, aquí en Colombia y prácticamente en el mundo entero, en muchos países, vemos que entre estos programas ya está la bruja de cabecera, ¿no? Leyendo el horóscopo, el tarot y practicando la quiromancia, la taromancia, bueno, todas estas cosas que son de las ciencias oscuras, que son hechicería, que son brujería, porque hay un despertar espiritual. Vemos también, oímos cómo en cierta forma esto ha tomado ventaja porque la iglesia, que es la encargada de traer la verdad, de traer la luz del Espíritu Santo, nos hemos dormido, nos hemos quedado quietos un poco en buscar la manifestación del reino de los cielos a través de los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas. Entonces vemos cómo en el libro de Hechos dice capítulo 2 que se hacían muchas señales, prodigios y maravillas por manos de los apóstoles y de la iglesia en general. Porque los milagros no están únicamente para manifestarse a través de un grupo o digamos élite, sino que están para toda la iglesia. Porque tú, como yo, como cualquiera de los más grandes predicadores reconocidos, tenemos el mismo espíritu y sobre nosotros está la misma comisión y el mismo poder del Señor Dios Todopoderoso para hacer señales, prodigios, maravillas. Pero te repito, se van a hacer a través de la iglesia. La parte de las tinieblas, Satanás y sus demonios han entendido esto y por eso han levantado, te repito, sus brujos, sus hechiceros, sus agoreros, sus satanistas, toda esta gente, para que se den a conocer al mundo, para que enlacen la gente en este mundo de tinieblas, para cegarlos aún más en su entendimiento, hacer ver que él tiene un poder que realmente no lo tiene, porque él tiene que someterse a la palabra del Señor y tiene que someterse cuando el pueblo de Dios lo reprende, lo echa fuera, simplemente él y cualquiera de sus demonios tienen que obedecer. Ese es el talante, esa es la fuerza que tenemos, iglesia como pueblo de Dios, es la autoridad que se nos dio. Así es que debemos caminar en esa autoridad para así manifestar y traer el reino de los cielos. Entonces vamos a entrar en materia, siempre el tiempo es corto, y para esto vamos a mirar nuevamente algunas características del reino de los cielos, pero primero vamos a ver características de alguien que sabe, que entiende lo que es el reino de los cielos y que está buscando vivir realmente el reino de los cielos. Veímos también hace 8 días para enlazar con esto, de que sea una malinterpretación de lo que es el reino de los cielos y sea la gente se le ha dicho que para que realmente se vea el reino de los cielos sobre ellos, tienen que haber una cantidad de cosas materiales, físicas, que realmente el reino de los cielos no las necesita y no nos ubica a nosotros en ese punto. Jesús, el mismo reino de los cielos manifestado, en una ocasión le dijeron, Señor, te queremos seguir. Él les dio, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No que no tuviera dónde dormir, sino que le estaba diciendo que el reino de los cielos es para gente que está dispuesta a sacrificarse, a sacrificar una gran cantidad de situaciones y de cosas para poder alcanzar el reino de los cielos. Tenemos en Marcos el ejemplo del joven rico. Se acercó y dijo, Señor, maestro, permite que te siga y conoce los mandamientos. Sí, los conozco. Eso lo vimos en una ocasión, lo estudiamos, Marcos capítulo 10. Cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dijo, uy, Señor, dice la palabra que se fue triste. Dice la escritura que también se acercó otro joven y le dijo, Señor, yo quiero seguirte. El Señor le dijo, bien, yo te estoy estorbando, pues sígueme, si quieres, ven. Él le dijo, Señor, pero primero permítame que vaya y entierre a mi padre. El Señor le dijo esta respuesta, le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que el reino de los cielos se va a manifestar, se va a seguir estableciendo o mostrándose en esta tierra a medida de que encuentra personas dispuestas a establecer el reino de los cielos. Personas como tú que estás dispuesto cada día a establecer el reino. Personas como tu iglesia que está dispuesto por el Señor a dejarte usar. Que está dispuesto a hacer la extensión de la presencia de la vida del Señor Jesucristo en esta tierra. Que está dispuesto cada día a obedecer su palabra. Esos son el tipo de hombres y de mujeres
que el reino de los cielos está necesitando en este tiempo. Entonces, dice primer libro de Crónicas o primero de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 16. Dice la escritura, no, leamos, perdón, el versículo 11 y el 12. Esa fue la que hicimos anterior. Hoy vamos a ir consignando para ir más concretamente al tema que nos atañe, porque sabemos que el tiempo es corto y vuela. Pero esto también hace parte de la manifestación de la palabra, porque yo que los días serían acortados. Entonces, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Dice así: tuya es, Yahweh, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Entonces, alguien que ha entendido de qué se trata el reino de los cielos tiene unas características muy especiales. Primero, reconoce y sabe que de Yahweh, del Señor, es la magnificencia y el poder y la gloria. O sea, no anda buscando gloria para él, no anda buscando poder para dominar sobre los demás, no anda buscando eso. Simplemente reconoce que eso es de Dios y humildemente recibe y acepta lo encomendado por el Señor con el pensamiento, con la intención de que el Señor sea el glorificado, mas no él como siervo, como ministro, como servidor del Señor. Son características de alguien que ha entendido y que está viviendo realmente el reino de los cielos. Ese no anda preocupado por andar buscando y consiguiendo cosas materiales que le den nombre, le den renombre y les calen cierta posición, porque no se anda buscando eso. El reino de los cielos no anda buscando eso, porque esas son cosas pasajeras. También lo vimos hace 8 días y quiero remarcarte eso. Todas esas cosas aquí son pasajeras. Recuerda el ejemplo que te di de aquellas cosas que en alguna ocasión nosotros nos desvivimos por conseguirlas, que hicimos grandes sacrificios por conseguirlas, que cuando ya las conseguimos, simplemente, digamos, le perdimos sabor. Muchas cosas de esas quedaron por ahí arrumadas, ni las miramos ahora, porque eran pasajeras, eran efímeras y realmente no llenaban la necesidad del alma, lo que el alma necesita. Entonces, alguien que ha entendido de qué se trata el reino de los cielos camina bajo estos principios de reconocer, de saber que la gloria, que el poder es del Señor. Que el Señor nos usa, gloria a Dios Todopoderoso. El poder y la gloria son de él. Y recuérdate que él dice que él no comparte su gloria con nadie. Entonces, alguien que ha comprendido de qué se trata el reino de los cielos siempre está buscando glorificar al Padre. Eso lo hacía el Señor Jesucristo. Cada vez que venía decía, mi Padre mayor es que yo, porque el Padre que me envió, porque yo vine a hacer lo que me envió el Padre. Cuando en una ocasión alguien le dijo, maestro, bueno es Dios, ¿por qué me llama bueno? Bueno, no hay sino uno, solo Dios. Entonces podemos aprender del maestro, de nuestro Señor Jesucristo, cómo es alguien que ha entendido de qué se trata el reino de los cielos. Entonces continúa diciendo ese versículo 11, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Alguien que ha entendido el reino de los cielos ya no anda apresurado, ni afanado, ni angustiado por algunas cosas, sino que entiende que todo pertenece al Señor y sabe a dónde dirigirse, con quién dirigirse para que esas cosas le sean otorgadas. Por eso cuando vemos en Lucas, cuando vemos en Mateo, que el Señor nos está enseñando lo que es el Padre nuestro, en el capítulo 7, dice muy clara la escritura, dice, por nada pues estén angustiados, o sea, no se afanen. Miren que los gentiles son los que andan afanados por qué han de comer, qué han de vestir, qué han de beber y esas cosas. Y él dice, miren las aves del cielo, o sea, que no trabajan, perdón, y mi Padre Celestial las alimenta a todas. Miren las flores del campo, no hilan, no cosen, pero ni el rey Salomón se vistió como una de ellas. Entonces el Señor ahí nos da varios ejemplos para llevarnos a entender y a comprender que el reino de los cielos en nosotros está y suple toda necesidad y que si en algún momento se presenta una necesidad, el Señor
no es inmisericordia para nosotros, al haber confiado en Él, Él darnos, otorgarnos eso que estamos necesitando. ¿Ok? Entonces, otra característica de alguien que está viviendo el reino de los cielos es que entiende y que comprende que todo pertenece al Señor y que por lo tanto entiende, sabe y comprende que el Señor le va a sustentar, el Señor le va a dar todas las cosas que necesita para esta vida y aún pues mucho más. Entonces, esa es una característica de alguien que ha aprendido a vivir el reino de los cielos en esta tierra. Sigue diciendo ahí el versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. En tu mano está el hacer grande. Alguien que ha entendido este principio del reino de los cielos, te repito, no anda buscando grandezas para sí, sino que anda buscando que el grande sea el que se muestre. ¿Quién? El Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, el Dios todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, anda buscando es que Él sea el que sea glorificado y el que sea exaltado. Por eso siempre he buscado corregir esa frase, iglesia, muy popular entre el pueblo de Dios, que es que yo me gané a alguien o vaya y gane. Hombre, nosotros no nos ganamos a nadie. El Señor Jesucristo se ganó todas las almas en el madero. Nosotros lo que tenemos que hacer es conducir a las personas al conocimiento de Cristo. Y eso cambia la mentalidad, porque hay gente que dice es que yo me lo gané, por tanto como que me pertenece y yo por eso puedo ejercer mi gobierno sobre él y por eso puedo, me he dicho, como que manipularlo y subyugarlo cuando sea necesario. No, Cristo fue quien nos ganó a todos en el madero. Nosotros lo que somos agentes del cielo en esta tierra para llevar las personas al conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Entonces, continuemos. Algo bien importante que debemos nosotros entender, y el Señor Jesucristo lo enseñó y lo dijo en varias ocasiones, Él dijo, porque mi reino no es de este mundo. O sea, alguien que ha comprendido y entendido de qué se trata el reino de los cielos, no anda buscando cosas de esta vida y de este mundo. Entiende y comprende que lo de esta vida y lo de este mundo es como para el sustento. Lo que hablábamos en el jueves anterior, ¿no? La coexistencia que hay o la dependencia que hay mejor en esa relación que hay entre los tres reinos. O sea, de este mundo tomamos lo que necesitamos para la subsistencia. Eso es lo primero que buscamos nosotros. Eso es lo que, pero nos encumbramos y nos vamos más allá para no quedarnos precisamente buscando las cosas terrenas únicamente. No. Buscamos lo celestial. Buscamos lo del Padre y entendemos que por muchos años que llevamos en este mundo, siempre esta vida va a ser pasajera. Coloco un ejemplo, cuando hablo de este tipo de cosas, Matusalén fue el hombre que más vivió sobre la tierra registrado en la escritura y lleva mucho más años ahora con el Señor de lo que vivió en esta tierra. Así es que entendemos que lo de Dios es eterno y que el reino de los cielos es eterno y que nos lo vamos a ir a gozar por toda una eternidad. Y esto hace que las cosas de este mundo no nos causen peso, no se vuelvan un lastre que nos impida seguir caminando, seguir avanzando hacia el establecimiento del reino de los cielos en nuestra vida. Juan capítulo 18, versículo 36. Juan capítulo 18, versículo 36. Los que siempre tienen su Biblia a mano, los que van leyendo a la par, o aquellos que toman nota, Juan capítulo 18, versículo 36. Y dice la escritura allí, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mira lo que está diciendo. Mi reino no es de aquí. Y alguien que conoce, que sabe, que entiende esto, no anda buscando reinitos, ni sus propios reinos. Nada para esta tierra.
busque el establecimiento del reino de los cielos. Busca que el reino que es superior a todos los reinos se establezca. Y en Juan capítulo 11, versículo 12, dice la versión PDT, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. En las otras versiones dice, porque de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. O sea, el reino de los cielos necesita de violencia, pero es una violencia espiritual, porque hay que luchar, hay que pelear contra nosotros mismos, hay que pelear contra nuestra carne, hay que pelear contra nuestra voluntad, que a veces es necia, que es terca, que quiere ponerse sobre la voluntad del Padre. Nos toca pelear contra ella, nos toca pelear contra nosotros mismos, repito, a veces contra cosas que son costumbres, que ya se hicieron un estilo de vida y que al conocer del Señor necesitan ser cambiadas, necesitan ser transformadas o necesitan ser removidas para poder seguir avanzando en el conocimiento del Padre y de su reino. Entonces, por eso necesitamos ser valientes para pelear primero contra aquellas cosas que en nosotros se quieren arraigar o que están ya arraigadas, cimentadas y que hay que sacarlas, hay que quitarlas, iglesia. Segundo, ser valientes, pelear, luchar y establecer el reino de los cielos. Cuando ya está en nosotros, buscar establecerlo en otros. O sea, llevar a otros al conocimiento del reino de los cielos. Pero esto es tarea, como dice aquí, de valientes. De valientes. Solo la gente valiente, decidida, logra formar parte del reino de los cielos. Y nosotros hemos sido valientes. Algunos de nosotros nos tocó irnos en contra de nuestra familia. Y yo conozco familias que son tan arraigadas en lo que es la religiosidad, en la religión tradicional y en otras creencias, que prácticamente han desheredado a algunos hermanos por haber aceptado, por haber creído en el Señor. Supuestamente dicen ellos que traicionó la fe de los abuelos, de sus ancestros, y que cómo se le ocurrió hacer tal cosa. Entonces vemos nosotros ahí que hemos tenido que ser valientes. Tuvimos que ser valientes para renunciar aún a familiares, a amigos que querían venir a oprimirnos y hacernos volver de la decisión que habíamos tomado de seguir al Señor. Tuvimos que ser valientes para dejar nuestros propios vicios, dejar vicios que teníamos para poder arrebatar el reino de los cielos. Por eso dice la Escritura, solo los valientes lo arrebatan. Y déjame decirte, iglesia, tú que estás ahí, eres un valiente. Hermano, hermana, eres una valiente. Eres una valiente. Estás peleando por establecer el reino en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Se necesita ser valientes para establecer el reino de los cielos. Y hemos luchado contra una gran cantidad de cosas, iglesia, y el Señor tiene cuidado de eso y nunca se va a olvidar de lo que tú por establecer el reino has hecho, lo que has dejado. Recuérdate que el Señor es recompensador, galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que creen que Él existe y que se acercan a Él. Entonces dice capítulo 3 de Hechos capítulo 3 versículo 19. Hechos capítulo 3 versículo 19. Vamos a ver el primer requisito, porque el reino de los cielos tiene requisitos, tiene normas, tiene principios para poderlo disfrutar. Y el primer requisito, el primer principio o la primera exigencia del reino o la encontramos en Hechos capítulo 3 versículo 19. Así es que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3 versículo 19. Así es que arrepentidos y convertidos. El principio del arrepentimiento. Y este arrepentirnos no es solo la decisión de fe. Hace 8 días te alcancé a decir algo, que de hecho dije que te lo complementaba hoy. Hay parte de la iglesia que no se está gozando el reino de los cielos por falta de arrepentimiento. ¿Cómo así? Claro, hicieron la decisión de fe como la conocemos.
se arrepintieron, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, pero ahora están luchando, o sea, aceptaron a Cristo mejor como Salvador, o sea, que los llevase al cielo, que los sacara de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Claro que sí, pero ahora están luchando, como te decía, en esa lucha con ellos mismos y no se han decidido firmemente a ganar esa pelea con ellos mismos y entonces dejan de gozarse el reino. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento ni conversión en algunas áreas de su vida. Recuérdate, aquí dice arrepentidos y convertidos. Son dos etapas del cristiano y son dos, digamos, requisitos que hemos cumplir. Arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento, aceptamos a Cristo. Ahora hay gente que está luchando, que está peleando con la conversión. ¿Qué es conversión? O sea, conversión es permitir que la imagen de Cristo se forme en nosotros. Esa es la conversión, dicha así en palabras sencillas. Esa es la conversión. La conversión es que Cristo se forme en mí, que yo me haga un imitador de Cristo. Entonces, cuando hay alguna área que presenta resistencia o cuando hay resistencia en alguna área a la conversión, eso impide que el reino de los cielos se viva plenamente. Juan capítulo 3, podemos ver ahí cuando se presentó Nicodemo delante del Señor, dice que era un maestro, ¿no?, de la ley, era un miembro del Sanedrín, que por temor a los otros sacerdotes, al Sanedrín, vino a Jesús de noche y le preguntó. Y sabemos que viene de Dios, porque ninguno que no venga de Dios puede hacer las cosas que tú haces, porque el reino de los cielos es así. Cuando se presenta, cuando se muestra, no deja dudas. Entonces, este hombre llega y le dice a Jesús, que reconoce eso, y entonces empieza como a inquirirlo, como qué se pudiese hacer para entrar al reino. Y el Señor Jesucristo le da la respuesta. Juan capítulo 3 le dice, os es necesario nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Según de Corintios 5:17, he aquí que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es la conversión. Entonces, cuando nosotros no permitimos, nos resistimos o dejamos que el alma y la carne nos ganen en ese proceso de conversión a la imagen de Cristo, dejamos de gozarnos, ¿no?, manifestaciones del reino. No nos gozamos plenamente las manifestaciones del reino. Limitamos la manifestación del reino. Por eso es que cada día debemos buscar morir a nosotros mismos y cumplir lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, porque un nuevo nacido viene simplemente dispuesto a aprender. Estos días me hacía una pregunta Samuel, mi hijo menor, me decía, papá, uno cuando uno nace, decía, ¿cómo hace para el idioma? Porque uno decía, no, papi, porque la concepción que él tenía, la inquietud que él tenía era que si ya alguien venía con el idioma como preestablecido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo le dije, no, se aprende. Aproveché para enseñarle otras cosas. Le dije, papi, en esta vida uno llega y tiene que empezar a aprender todo. Por eso es que nosotros como padres nos preocupamos para que ustedes aprendan buenas cosas, buenos modales, buenos comportamientos, aprendan a temer a Dios y a caminar en el temor del Señor, o sea, honrando a Dios, porque si aprende. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor, es necesario nacer de nuevo porque necesitamos aprender ahora todo lo del reino. Necesitamos desaprender una cantidad de resabios y de cosas que aprendimos, una cantidad de vicios que habíamos aprendido. Necesitamos desaprenderlos para poder aprender lo del reino, poder aprender lo que Dios tiene para nosotros. Y te repito, se pueda dar, según de Corintios 5:17, que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tu vida vieja pasó, ahora tienes una nueva vida. Eso es lo que está diciendo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, el reino de los cielos, tiempos de refrigerio que tenemos que gozarnos en el Señor. Entonces, otro principio,
o un principio del reino de los cielos. Ya sabemos cómo poder entrar al reino de los cielos a través del arrepentimiento. Entonces, el reino de los cielos tiene unos principios. Y uno de los principios es que el reino de los cielos no es egoísta. O sea, el reino de los cielos actúa en favor de la humanidad, no en contra, sin propósitos egoístas. O sea, la manifestación de Cristo fue en favor de tu vida y de mi vida. La manifestación de Cristo, iglesia, fue en favor de nosotros, los seres humanos, los que estábamos caídos, los que habíamos perdido toda esperanza, los que estábamos ya por obras, por desconocimiento y por heredad y por herencia, porque hemos heredado la caída del hombre en el huerto, estábamos destinados simplemente para ir al infierno. Eso estábamos destinados, ¿sí o no? Que ese era digamos, el destino, lo que nos esperaba era eso, el infierno. Pero viene el reino de los cielos y se manifiesta a favor de nosotros, la humanidad, la creación, el Señor Dios Todopoderoso, para que no nos fuésemos al infierno, para que nuestras almas no se perdieran y viene y actúa a favor de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, porque yo no he venido a condenar al mundo, Juan capítulo 3, sino para que el mundo sea salvo. O sea, yo no vine a condenar. Y hay una concepción que el hombre natural, y que pronto nosotros la teníamos también, de que el Señor Jesucristo vino a condenar. No, Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Él vino como solución del Padre para salvar la humanidad por su delito, por su pecado, por su rebeldía, por su incredulidad. Entonces el principio del reino de los cielos es que vino sin egoísmos y vino en favor de la humanidad. Entonces, el primer principio del reino de los cielos es la misericordia. Lo que están tomando nota ahí. El primer principio, lo que hizo que se manifestara el reino de los cielos aquí en la tierra fue la misericordia que el Padre tuvo para con la humanidad que se había perdido. Dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hay gente que por desconocimiento, ¿no?, de Dios, de quién es el Padre y en lo que realmente busca el Padre de nosotros, anda haciendo sacrificio tras sacrificio, cosas que no agradan al Padre. Por eso vemos a un gente que anda lacerándose. Son sacrificios. Pero tú ves estas mismas personas después sin ningún tipo de misericordia para con el prójimo, para con sus cercanos. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Sabes por qué? Porque el principio del reino, el primer principio del reino es la misericordia, la compasión. Misericordia es tratar de entender al otro y pasar por alto las ofensas. Misericordia quiero. Ese es el primer principio, la misericordia. Dice la escritura que en una ocasión llevaban a enterrar el hijo de una viuda en Naín, y el caravana fúnebre, digámoslo así, o sea, las personas que iban con el cadáver a enterrarlo, se cruzan en el camino con Jesús y dice que el Señor fue movido a misericordia y ordenó la resurrección de ese joven. Eso la gente salió despavorida, corriendo, con temor al ver resucitar un muerto. Otros se abalanzaron sobre Jesús, que entendieron que ha sido el Señor. Pero dice la escritura ahí que Jesús fue movido a misericordia y resucitó a este joven. ¿Quién le pidió al Señor que resucitara a ese joven? Nadie se le acercó a decirle que por favor resucitara a ese joven, que era el único sustento que esta mujer tenía, porque era una mujer viuda. El hijo era el único sustento que ella tenía, o sea, quien estaba viendo por ella. Nadie se acercó al Señor a decirle esto, nadie se acercó a interceder por ella, sino que simplemente el Señor, cuando vio esto y como conoce todas las cosas, conocía y conoció que era el único hijo de esta mujer, el sustento de esta mujer. Entonces, ¿qué hizo? Ordenó la resurrección de este hombre, movido a misericordia. Y Jesús movido a misericordia. Y vemos muchos pasajes que nos hablan de que Jesús movido a misericordia hizo una cantidad de favores
a estas personas que estaban requiriendo esos favores. Entonces, el principio del reino es la misericordia. Por eso nosotros debemos buscar ser misericordiosos, compasivos, misericordiosos y compasivos, iglesia. Principio del reino, la misericordia. Otro principio del reino, la honestidad. La honestidad. Somos honestos cuando reconocemos qué tanto y cuánto necesitamos del Señor, pero también somos honestos cuando hacemos las cosas buscando hacer las cosas de la manera correcta y como el reino de los cielos, que es de lo que estamos hablando, lo exige, como el Padre lo exige, como el Señor lo dio a conocer que debían hacerse las cosas. Ahí viene el principio de honestidad. Cuando no hacemos las cosas de manera falsa ni falseando la verdad, sino que simplemente tal cual está. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 10. Proverbios capítulo 20, versículo 10. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Yahweh. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Yahweh. Ya acá en Lucas capítulo 11, 13, dice la escritura, dice, porque por su fruto los conoceréis. O sea, se conoce el reino, quién está en el reino de los cielos por los frutos. Y uno de esos frutos es la misericordia, es la honestidad. Dice, da y se os dará medida remecida, justa y buena, darán en vuestro regazo. O sea, conforme nosotros nos dispongamos para el reino, así mismo el reino de los cielos se va a manifestar. Pero nos dice ahí que medida justa, remecida, justa, medida justa, remecida y buena. O sea, ¿qué estaba diciendo esto? Había gente que llenaba, digamos, un costal de algún producto y empezaba a dejar una cantidad de espacios. Por eso dice, da y se os dará medida justa, justicia. Honesto, sea honesto. Si le están pidiendo un bulto de algo, haga que ese bulto salga bien lleno. Nosotros vemos gente, y eso desafortunadamente pasa mucho, de tenderos que arreglan las pesas, o sea, pesas arregladas. Por ahí dice pesa falsa, pesa falsa. Y dice que ambas cosas abomina Yahweh. Si lo traemos hoy por hoy a la actualidad, pues nos vamos a encontrar con muchas situaciones, muchas cosas que el hombre falsea, cambia la verdad, cambia las medidas, cambia los pesos y empieza a entrar en pesas falsas y en medidas falsas. Esto en la parte espiritual también se da y se presenta. Pesa falsa, medida falsa. Ambas cosas abomina Yahweh. Entonces, alguien que ha entendido, que ha comprendido, va a buscar caminar en la honestidad delante del Señor. ¿Cómo es caminar delante de la honestidad delante del Señor? Porque estamos hablando de este principio de honestidad. Se presenta al Señor tal cual es y sabe presentarse también delante de los hombres en honestidad. Es honesto, es justo, es compasivo, es misericordioso. Si nosotros, iglesia, aplicamos esto, les aseguro que nuestras vidas espirituales van a tener un gran avance. Van a avanzar mucho. Primero, para ir cerrando. Primero, si abusamos de violencia, ya vimos lo que es ser violento. Ser violentos contra nosotros mismos, o sea, ¿cómo? Contra el apetito, contra la obra de la carne que nos está impidiendo avanzar. Ser violentos para establecer el reino de los cielos. Dijo el Señor Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si nosotros nos despojamos y dejamos de andar buscando primero lo de este mundo, lo terrenal, y nos encumbramos a buscar primeramente lo celestial, lo del Padre, entonces eso de ahí en adelante va a hacer que avancemos de manera agigantada. ¿Por qué? Porque la conversión es mucho más sencilla. Es mucho más fácil convertirse a alguien que ha entendido que su reino no es de aquí, sino que es del reino de los cielos. Que ya no es un habitante de la tierra, un terrenal, sino que es un habitante del cielo. Eso te va a ayudar, nos va a ayudar a despojarnos de aquellas cosas que son lastres, que son pesos que arrastramos y que nos impiden avanzar en el camino del Señor. Realmente el tiempo es corto, iglesia, muy corto. Entonces,
Si nosotros aplicamos esto, Juan 18:36, mi reino es de este mundo, y Juan 11:11, nos hacemos unos violentos espirituales contra las obras de la carne, contra las falencias del alma, porque el alma es una cosa también complicada, ¿no? Y quiere hacernos sentir cosas que realmente no necesitamos y quiere traernos necesidades que realmente para el reino de los cielos no son necesidades y que además de eso ya fueron suplidas por el Señor, nos vamos a enredar. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar esto, entonces vamos a poder hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos actúa en favor de la humanidad. ¿Sabes qué va a pasar? Nosotros vamos a empezar a actuar a favor de la humanidad, o sea, a favor de la salvación de las almas. Nos vamos a quitar el egoísmo, porque te recuerdo, el Señor Jesucristo no anduvo con egoísmos, y nos vamos a dejar usar por el Señor para la salvación de otros, para que otros conozcan, para que otros lleguen. Vamos a caminar en misericordia, o sea, vamos a seguir aplicando este segundo principio del reino, que es la misericordia. La misericordia. Y cuando nosotros empezamos a caminar en misericordia, entonces muchas de las cosas que ahora son sacrificios van a dejar de ser sacrificios, porque la vamos a hacer con gozo, con mucho gozo. La honestidad. Vamos a caminar y nos vamos a presentar delante del Señor tal cual somos. No vamos a intentar engañar al Señor. A veces estamos tan engañados que pretendemos engañar al Señor, que nos conoce de manera perfecta tal cual somos. Tal cual somos. Y por último, iglesia, para tener en cuenta, quiero recordarte esto del reino de los cielos, que alguien que está en el reino y que está viviendo el reino, reconoce y sabe, como dice 1 Crónicas capítulo 29, lo reconoce y camina sobre ese principio, iglesia, de que el Señor es todo. ¿Sabe? Cuando uno entiende que el Señor es todo, camina liviano, camina sin tantas angustias, que el dueño de todas las cosas, si dio a Jesucristo a morir en el madero, dice la Escritura, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? Entonces empezamos a entender que al entrar al reino de los cielos lo tenemos todo. En el reino de los cielos no hay falencias. En el reino de los cielos no hay falta de nada. Entonces empezamos a caminar de manera tan libre en el Señor, que vemos la manifestación de los milagros, de las señales, de los prodigios, no solo a nuestro favor, sino a favor de otros. Hay milagros que están ahí dispuestos a manifestarse, pero que están esperando conversión de tu parte. Ese proceso de conversión, que te conviertas, que conviertas tu mente a dejarla sobre confianza sobre ti y a poner esa confianza en el Señor. Hay milagros, señales, prodigios que están ahí a punto de manifestarse. Hay cosas por las cuales estamos ansiosos y eso nos impide avanzar, porque el reino de los cielos, recuerda, se mueve sobre ese principio de que es necesario nacer de nuevo. Y cuando uno analiza a un recién nacido, se da cuenta de que confía plena y completamente en quien tiene ahí al lado. Y tú y yo tenemos al lado nada más, nada menos que aquel que es suficiente para todas las cosas. Al Señor y Dios Todopoderoso está a nuestro lado. Recuerda lo que dice la Escritura: y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá estar contra nosotros, iglesia, si Dios está a nuestro favor? ¿Quién puede prevalecer? Recuerda que dice la Escritura: las puertas de la Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces dediquémonos a darle gloria, honra al Señor. Recordemos lo que dice 1 Crónicas 29:11. Del Señor es la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Alguien que ha conocido y ha entendido, iglesia, este principio de reino, entonces entiende que las riquezas y la gloria proceden del Señor y se da cuenta que la mejor forma de prosperar en esta vida es buscar primero prosperar en el reino de los cielos. ¿De qué forma? Empieza a establecer lo celestial, empieza a establecer lo espiritual sobre su vida y entiende el principio que las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Esa es la forma de caminar en el reino. Es sencilla, por eso te decía hace 8 días, hombre, la forma de caminar en el reino, de vivir el reino de los cielos, es sencilla.
Porque el reino de los cielos no anda buscando empoderarse. O alguien que comprende el reino de los cielos no anda buscando empoderarse para con los hombres, ni para las cosas terrenas, sino que anda buscando empoderarse para el reino de los cielos. Anda buscando empoderarse contra las tinieblas. Te repito nuevamente Juan 11:11. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque el reino de los cielos, dice la traducción PET, ¿te acuerdas? Va siempre en avance contra los enemigos. O sea, va venciendo. Entonces, vivir el reino de los cielos, iglesia, es eso tan sencillo. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder. Amén. Entonces, alguien, por eso te digo, alguien que anda buscando y que está establecido en el reino de los cielos, no anda buscando las cosas de esta tierra ni de esta vida. Está encumbrado y sabe hacia dónde apunta y hacia dónde tiene que estar establecido. En el poder, en la gracia, que la palabra de Dios en Cristo Jesús. Ahí está el verdadero poder y de ahí se busca, y aquel que ha entendido esto busca esa fuente de poder, busca esa fuente en el Señor, de que es ahí donde opera y se sostiene y se mantiene ahí. O sea, las cosas terrenas, las cosas de esta vida no logran moverlo, no logran sacarlo de la voluntad del Señor. Lo que le haga falta hoy no logra sacarlo ni lo lleva a hablar contra el reino de los cielos, sino que más bien manifiesta el poder, haciendo que aquello que es un faltante en un momento determinado se manifieste, porque se mete con el reino, se mete con aquel que domina sobre todas las cosas. O sea, entra a la presencia del Señor y hace que esas cosas se hagan manifiestas. El reino de los cielos se da a conocer y se manifiesta en aquellas cosas que manifiestan la gracia, el favor de Dios por un lado, y por otro lado el poder de Dios para hacer cosas imposibles posibles. Ese es el reino de los cielos manifiesto en medio de los hombres. Como te repito, aquel primer milagro que hubo en la iglesia primitiva, la curación del cojo, como aquellos milagros que el Señor hizo cuando pudo multiplicar los panes y los peces. Cuando el Señor Dios Todopoderoso simplemente se paró ante la tumba de Lázaro y dijo: Lázaro, levántate, sal, ven a la vida. Ese es el reino de los cielos manifiesto. Cuando el Señor fue ante la hija de Jairo y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y apenas se levantó, denle de comer. Cuando el Señor fue a la casa de Pedro y estaba la suegra de Pedro y ardía en fiebre, y le dijo, y reprendió la fiebre, y la fiebre se fue de ella. Dice que al instante esta mujer se levantó y le servía. Ese es el reino de los cielos manifiesto. El reino de los cielos manifiesto no es una cantidad de banalidades. No, no, el reino de los cielos va más allá. Y es ahí donde tenemos que regresar. Así es que cuando alguien te diga que está viviendo el reino de los cielos y que esto y que aquello, porque tiene esto, porque tiene aquello, dile: hombre, el reino de los cielos no consiste en esas cosas. El reino de los cielos no consiste en eso. El reino de los cielos consiste en que nosotros busquemos continuar la gran comisión, o sea, liberando al cautivo, que el enfermo sea sano, que el evangelio sea predicado, como está escrito, hasta lo último de la tierra. Eso es verdaderamente el reino de los cielos. Lo que las otras cosas son añadiduras del reino de los cielos, claro. Y las añadiduras son bonitas, son buenas, ¿cómo no? ¿Quién te va a decir lo contrario? Pero hay una gran diferencia cuando primero buscamos el reino de los cielos que las añadiduras que trae el reino. Así que por eso te digo, iglesia, el reino de los cielos es sencillo, hombre, y es fácil de vivir. Es simplemente caminar en esos principios. Eso es el reino de los cielos, caminar en esos principios. Y eso hace que se abran puertas delante de nosotros, delante de ti, delante de mí, delante de los que hemos creído. Puertas que nos llevan a dimensiones intensas, inmensas, gloriosas en Cristo Jesús, y en todas las áreas, ¿ok? En todas las áreas. Así es que busca primeramente el reino de los cielos para que las demás cosas sean añadidas. Y así el afán y la ansiedad y las cosas de este mundo no te van a seguir ganando. Recuérdate, principio de reino, conversión, arrepentidos y convertidos. Te dejo como tarea, tú que nadie te conoce a ti mejor que Dios y tú mismo. Empieza a luchar de la mano del Señor porque venga conversión a tu vida y aquellas cosas que aún están rebeldes y que no se han convertido y que luchan
contra el establecimiento de la gloria de Dios en tu vida y nuestra vida va a seguir cambiando. Así es que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús Mashiach por esta palabra. Señor, gracias por cada hermano, por cada hermana dispuesto en esta hora para recibir tu palabra, para recibir la instrucción. Gracias te damos por hablarnos, por instruirnos, por capacitarnos. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, a vivir realmente el reino de los cielos, porque ya estamos en el reino de los cielos. Claro que sí, el reino de los cielos está en nosotros, porque nos hemos arrepentido y estamos caminando cada día el camino de conversión. Ahora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús Hamashia que las señales del reino nos sigan y se manifiesten. Porque recuérdate, iglesia, lo que hice, estas señales seguirán a los que creen. Así es que en el nombre de Yeshua Mashiach, ponte cada día a que esas señales se manifiesten a través de ti. No te conformes con que se manifiesten simplemente a través de otros. Claro que es lindo, es hermoso cuando esas señales se manifiestan a favor de nosotros y a través de otros, porque todos necesitamos de todos. Amén. Eso está claro. Pero iglesia, te quiero decir algo. Busca también que esas señales se manifiesten a través de ti. Hay alguien que está necesitando esa manifestación del reino de los cielos a través de ti. Seguro que siempre hay alguien que está esperando esa manifestación del reino. Así es que vamos a luchar, vamos a pelear contra nosotros mismos primero, o sea, contra nuestra carne, contra los apetitos de la carne y contra el alma que a veces rebelde quiere levantarse para impedirnos vivir el reino. Y de ahí en adelante vamos a seguir trabajando cada día por establecer el reino y mantengamos dispuestos a ser usados por el reino de los cielos. Bendiciones, iglesia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor multiplique su favor sobre tu vida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor tenga de ti misericordia y que ponga en tu casa y en tu vida paz.